y Ariadna una entrevista que personalmente creo que ha quedado redonda a Félix Rodrigo Mora. Hemos reflexionado sobre la verdad, sobre la libertad, sobre valores que realmente construyen lo humano y la necesidad de una revolución integral. Os recomiendo vivamente que la veáis, creo que da muchas claves para salir del laberinto. Muchísimas gracias, Félix, por venir. Gracias a ti. Vamos a hablar de muchos temas. Vamos a empezar primero para que la gente te conozca un poco. Si tuvieras que describirte a ti mismo, ¿vale? ¿Cómo lo harías para el que nos escuche, acerque un poquito, esté preparado para el tipo de postulados que vas a desarrollar después? Pues es difícil describirme a mí mismo. Yo pienso poco en mí mismo, ¿no? Pienso más en la realidad y en las personas. ¿Cómo me definiría a mí mismo? Pues básicamente una persona que ha estado toda mi vida en búsqueda, en construcción, que soy muy consciente de mis limitaciones y las limitaciones del humano, porque el humano es poquita cosa, ¿no? Pero que en definitiva creo que hay que vivir con esfuerzo, realizar un tipo de vida en donde el esfuerzo por la superación, por la mejora personal y de la sociedad sea lo que dé sentido a la vida. De hecho, tu blog se llama Esfuerzo y Servicio Desinteresados. Claro, sí. Cuando tenía que abrirme un blog, a mí internet no me convence, pues dejé que fluyera lo que tengo yo más profundo, ¿no? Entonces el ideal de servicio para mí es muy importante, ¿no? Siempre me ha parecido inadecuado el servirse a sí mismo, la ideología del interés particular, del interés del beneficio, que es, bueno, la del capitalismo, ¿no? Entonces siempre me ha parecido mal porque destruye a la persona, crea un sujeto que es solo parcialmente humano, ¿no? Entonces eso me ha llevado directamente a chocar con la sociedad actual. Y el servicio tiene que ser desinteresado, ¿no? De ahí surge la virtud de la fortaleza. Cuando uno se sirve a sí mismo se debilita. Entonces la verdadera fortaleza interior viene del desinterés. Entonces uno se olvida de la propia, digamos, las propias ventajas y vive la vida en toda su grandeza, ¿no? En su pequeña grandeza, porque la vida siempre es limitada. Eso es otra idea que tengo yo muy dentro de mí. Vamos a hacer, te he cogido muchas citas, ¿vale? Para que luego las vayamos abriéndolas. Me da un poco de miedo. Para que la gente también pueda ir entendiendo un poco tu pensamiento. Dices, estamos al borde de perder lo más decisivo, nuestra condición de seres humanos, para quedar reducidos a mano de obra sumisa y desustanciada, poshumana, en lo que más importa, simples animales de granja con apariencia de personas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, Félix? Pues vamos a ver, cuando en el siglo XIX surge el hecho de la propiedad privada del trabajo asalariado, pues entonces el individuo es un trabajador. La idea de que se reivindique que sea un trabajador es monstruosa, ¿no? Ya incluso León Felipe se opuso a eso cuando dijo nuestro oficio no es nuestro destino. Todos es verdad, tenemos que tener un trabajo y vivir del trabajo es fundamental, ¿no? Vivir del propio trabajo es decisivo, un trabajo útil además. Pero los seres humanos somos mucho más allá que nuestro trabajo. Necesitamos ser seres trascendentes y no considerarnos solamente en el mundo de la producción y el consumo. Cuando el individuo se le encierra en el mundo de la producción y el consumo, en el de la economía, el beneficio y la ganancia, entonces los elementos sustantivos del humano se esfuma la inteligencia, puesto que ya todo es un batallar ahí por vivir mejor, por ganar más dinero, se esfuma la emocionalidad, se pierde los valores relacionales que son fundamentales, ¿no? Quiero decir que yo pertenezco a ese componente de la cultura occidental que aporta el cristianismo, que es la idea de convivencia. Para mí los valores convivenciales son los más importantes y la ética en definitiva tiene una parte esencial que es la ética de la convivencia. Pero claro, la ética de la convivencia hay que entenderla bien, tiene un componente subjetivo, es decir, del esfuerzo que hacemos para convivir, pero también tiene un componente de organización de la sociedad para que la convivencia sea posible. Cuando la gente se levanta a las 7 de la mañana para trabajar a las 8 de la mañana, sale a las 5, a las 6 de un trabajo repetitivo, monótono, destructivo, llega a su casa reventado, no puede hacer
nada más que tirarse en el sofá a ver la tele y a tomarse una cerveza. No tiene atención ni para sus hijos, ni para, si los tiene, que cada vez menos, su pareja, no puede haber convivencia. Eso no es una vida humana. No importa si esa gente cobra 10.000 euros al mes, o 100 o 1.000. Eso no es humano. Entonces, a partir de aquí tenemos que ver cómo vamos a reorganizar la sociedad para que el individuo pueda vivir convivencialmente. Quien quiera, puesto que las virtudes no se imponen, las cualidades morales y la convivencialidad tiene que ser libre, entonces también tiene que ser el que quiera, pero ahora mismo no hay libertad para la convivencia como no hay libertad para la virtud. Son cuestiones que se violan por una sociedad que las hace imposible prácticamente. Se requiere un grado heroico de compromiso, pero no todo el mundo se le puede pedir este grado de heroísmo. La vida necesita siempre un grado de heroísmo y no de mediocridad, pero no tanto quizá. Yo he trabajado en fábricas, en oficinas, ahora tengo un trabajo mejor y sé lo duro que es eso, lo duro que es darte cuenta que la vida se te escapa en un trabajo que te da simplemente para comer. El héroe, cultura occidental, parece que últimamente solo la cultura oriental es la que hay que valorar como espiritual. La cultura occidental parece que ha sido como denostada, porque quizás también ella ha renegado de sus propias raíces, como hablábamos antes. ¿Cuáles son esas raíces? ¿Cuáles son los valores de la cultura occidental? ¿Cómo poder recuperar de nuevo el enraizamiento en algo que nos constituye, nos ha construido, y recordar los valores esenciales, ¿no? que son diferentes? Bueno, ahora creo que el mito de lo antioccidental que ha dominado en los últimos 50 años empieza a estar en declive, porque, bueno, vemos cosas claras, ¿no?, en las sociedades orientales que no nos gustan, ¿no? Pero lo importante es afirmar lo positivo de la cultura occidental, lo que es de hace milenios, ¿no? Para mí la cultura occidental se compone de tres partes: la herencia griega y romana, la herencia popular, que es de los pueblos prerromanos, aquí en la península ibérica, vascones, cántabros, sobre todo pueblos del norte, que son los que tenían una personalidad más definida y que no perdieron tanto su esencia particular. Y luego está la herencia cristiana. Todo esto se hace una mezcla y constituye lo que yo llamo la revolución de la Alta Edad Media. Eso crea una síntesis transformadora, ¿no? A la gente le dice, qué oscura es la Alta Edad Media. Sí, muy oscura quizá, ¿no? Pero creó formaciones sociales que existen todavía, ¿no? Por ejemplo, Cataluña surge de la Alta Edad Media, Aragón, Castilla, surge también Vasconia en la forma actual, puesto que antes estaban los vascones, pero no existía Navarra. Entonces, ¿cómo se puede decir que es oscura una época que crea realidades humanas tan potentes que existen hoy? Antes no existían. Crear una realidad humana nueva, con una estructura muy peculiar, es algo dificilísimo, ¿no? Que bueno, eso solo pasa en la historia de la humanidad cada 3 o 4 milenios. Y eso surge de esa síntesis creadora, que es lo que yo llamo la revolución de la Alta Edad Media. La revolución de la Alta Edad Media tiene en el monacato, o mejor cenobitismo, puesto que el monacato significa monos, uno. Yo prefiero usar mejor la expresión cenobitismo, porque cenobios es vida en común, de la palabra que significa común. Entonces, ¿cuáles son sus valores fundamentales? Bueno, pues podemos encontrar varios. Por una parte, el pensamiento reflexivo que aportan los griegos, por otra parte el esfuerzo de la voluntad que aporta lo mejor de la sociedad romana, esta energía, esta firmeza propia de los romanos, por otra parte el estilo popular, tumultuoso de los pueblos prerromanos y convivencial, y por otra parte el cristianismo aporta básicamente la idea de la convivencia aplicada también no solamente como norma de conducta personal, sino de organización de la sociedad. Surgen los procesos de el compartir lo comunal, ¿no? Hay que leer, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, hay que decirlo, cuando dice que tenían todo en común. O sea, aquí no se quiere entender que el comunal, tal como lo hemos vivido, y yo lo he estudiado mucho en varios de mis libros, surge de ahí, ¿no? Esto ya lo dijo algún historiador, absolutamente ajeno al cristianismo, en el siglo XIX. Dijeron, ¿de dónde viene el comunal, las costumbres comunales? Bueno, viene del cristianismo, no es nada más que la aplicación del ideario cristiano, de la vida en común, compartiéndolo todo, igual que los procesos asamblearios,
medios por los cuales estas sociedades se gobernaban están en los Hechos de los Apóstoles también. Pero indudablemente también estaban en los pueblos anteriores, ¿no? Tenemos una cita del siglo VI de que dice que los cántabros se gobernaban por sus asambleas, pero precisamente hay una síntesis, ¿no? Quizá hay algo esencialmente humano, tanto en los pueblos prerromanos como en el cristianismo, que hace que coincidan. Hay algo como una coincidencia en lo más esencial, esencialmente humano. Hay un elemento muy importante que ahora se está perdiendo del todo, que es la idea de sujeto. Otras culturas no tienen la idea de sujeto como alguien por sí, que no depende solo de la sociedad, sino que depende de sí mismo, que responde por sí mismo, que es él mismo, y que luego se organiza en sociedad a partir de sus propias voluntades. De su propia voluntad es algo específico del cristianismo. El cristianismo introduce, que ya existía en el mundo griego también, no vamos a negarlo, pero en el mundo griego existía solo para la aristocracia. Era esa cuestión, ¿no? No olvidemos cuando se dice la democracia tenía en su momento, era una democracia un tanto full, ¿no? Porque estaban excluidos las mujeres, los esclavos, los extranjeros, y en realidad estaba cortocircuitado por la existencia de un aparato de Estado muy potente que era el de ateniense, ¿no? Sin embargo, todo eso se derrumba. Y luego después viene el gran flujo a partir del siglo IV-V del cenobitismo cristiano. Es una de las grandes empresas civilizadoras de la historia de la humanidad, puesto que combina, digamos, la reflexión interior muy profunda, los criterios de soledad, la vida en común y el trabajo manual. Esto es muy importante en un momento en que esto se ha perdido, que ya las máquinas hacen todo y nosotros estamos condenados a ser apéndices de las máquinas. Yo tengo un libro sin publicar donde hago un estudio muy profundo de las reglas monásticas, de las hispanas que eran muy interesantes, de las galas. Por ejemplo, un personaje tan importante como Salviano de Marsella, que está casi olvidado, que sus obras no están traducidas a castellano, yo las he tenido que leer malamente en francés, ¿no? Que es, bueno, es un gran hombre del monacato del siglo V. Hay que entender cómo él valora la decadencia de Roma, cómo explica todo aquello a partir de una cosmovisión que no es solamente cristiana, porque él recupera lo mejor de lo que era la Roma del siglo II antes de nuestra era. Porque claro, nadie tiene el copyright de lo humano, entonces eso surge periódicamente en la historia. Esperemos que surja otra vez en algún momento del futuro, aunque hay razones para ser pesimista. De eso hablemos. Surge la cultura rural, sería heredera también de esa cultura monacal, ¿no? De alguna manera, pequeños núcleos convivenciales, donde ahora vamos a describir algunas de sus características. ¿Crees que sería uno de los modelos o alternativas posibles para los que estamos haciendo el análisis crítico de estas megagópolis, de estas ciudades que deshumanizan, de este Estado que está instaurado en ese propio concepto de civilización y de ciudad? Hay una respuesta en la cultura rural que, por cierto, tú le has dado también, está en defunción, hay posibilidades de recuperar algo también de esos valores, como algo más cercano que ese monacato del que estamos hablando de la Edad Media. Pues bueno, el movimiento rural urbano era cíclico. Había épocas en que predominaba la ciudad y luego las ciudades se destruían. El fenómeno de las ciudades mayas es lo más llamativo, aquí las ciudades romanas, las ciudades islámicas también, en el siglo X, por ejemplo, Córdoba está en decadencia porque no se pueden mantener. La ciudad llega a un momento que no se puede mantener, produce una implosión, es como algo que se destruye por su propia brutalidad. Y ahora pues estamos acercándonos a un momento similar, ¿no? La tecnología ha permitido que la ciudad llegue a ser mucho más potente que en el pasado, pero no puede resolver sus contradicciones fundamentales. Entonces ahora vivimos un asco de la ciudad, que es un fenómeno de masas. Es verdad que la gente no abandona la ciudad, pero la lleva cada vez peor. Y eso es un fenómeno esperanzador. ¿Cómo podría ser? Bueno, tiene que surgir una propuesta cultural completa que afecte a la totalidad del humano, en la cual se sitúe la renuncia a la ciudad. Es decir, porque claro, no se trata irse de la ciudad sin más, eso en general no funciona. Tenemos que irnos de la ciudad para construir un modelo de convivencia, de relación, de trabajo, de sentimentalidad, lo voy a llamar así porque es la palabra, de reflexión intelectual también, que funcione, y eso hay que hacerlo. Por ejemplo, el antiguo cenobitismo siempre tenía el scriptorium, te lo quiero decir, cuando la cultura romana fue rechazada por el Estado romano, porque el Estado romano dijo, mira, esto a mí ya no me interesa, a partir del siglo III, ¿quién lo recupera? Lo recupera el monacato, son ellos.
La gente cree que solo leían los evangelios y la Biblia, no es verdad. Por ejemplo, muchas veces leyendo textos clásicos antiguos de todo tipo, descubres que están recuperados porque en el monasterio tal o cual, en el siglo VIII, en el siglo IX, se copió aquello. Y si no se hubiera copiado, se hubiera perdido. Libros de medicina, de arquitectura, de agricultura. La obra histórica Tito Livio, pues igual la leían en el monaquismo, el cenobitismo, la leía. Y entonces aprendía las lecciones que la historia nos transmite. Toda la catástrofe que fue el final del mundo romano por un exceso de Estado a partir del siglo II, incluso antes ya con Augusto. Augusto crea una estructura intolerable y es ahí la respuesta del cristianismo. O sea, Augusto crea un Estado hiperpotente que se basa en la coacción. Todos los estados son coactivos porque se basan en la ley, incluso cuando se atienen a la ley. Entonces el cristianismo hace la respuesta de donde hay ley nosotros vamos a poner convivencia, donde vosotros solo ponéis fuerza nosotros vamos a poner el amor, donde hay propiedad privada nosotros vamos a poner la propiedad común, donde vosotros solo os gobernáis por el Estado vamos a hacer que la asamblea de los hermanos sea el poder. En realidad es lógico, el gran hallazgo del cristianismo tiene una lógica aplastante. Luego después el anticlericalismo burgués lo ha tergiversado todo, bueno, porque otra cosa, claro, todo con los siglos se ha ido desvirtuando y lo que queda llegado hasta nosotros, pues hay que discernir el trigo el grano de la paja, pero luego han venido corrientes muy terribles, o Nietzsche mismo, ¿no? Hace poco estaba con Nicolás González Varela, que escribió una obra con Nietzsche muy tremenda, que yo creo que ha sido la puntilla, y nos reíamos Nicolás y yo, ¿no? Que yo decía, Nicolás, tú le has dado a Nietzsche la puntilla. Y yo también he contribuido un poco porque, bueno, hice una reseña en mi blog de su libro y ha funcionado. ¿Por qué estoy yo en contra de Nietzsche? Lo voy a decir claramente, porque Nietzsche está contra la convivencia. O sea, porque Nietzsche es el yo agresivo. Alguien ha dicho que la realización del nietzscheanismo es la Gestapo torturando a la gente, y es verdad. No se trata de denigrar a Nietzsche más de la cuenta, pero es eso, llevamos a Nietzsche al final y nos sale la Gestapo. Entonces, claro, cuando él ataca al cristianismo, él se basa en el subterfugio de atacar a la Iglesia. Bueno, la Iglesia tiene dos caras y una de ellas no es agradable, pero es verdad que hay que distinguir y hay que comprender lo que era el cristianismo. Decir, como dice Nietzsche, que el cristianismo es una ideología de la debilidad es que te partes. Nunca ha habido ninguna ideología que haga un llamamiento tan fuerte a la fuerza interior y a la energía. O sea, porque yo pregunto, el héroe cristiano, que es sobre todo el mártir, cuando se oponía al Estado romano, y no por las futilezas esas de que si no quería adorar al emperador, eso solo era el 0,01% de su oposición, demostraba ser débil. O sea, ¿cómo se puede tergiversar una experiencia histórica con una frase? Era débil por eso, era débil porque combatía a su manera y a veces lo hacía de una manera muy importante. Y algunos combatieron con la espada, a mi entender. Por ejemplo, los Bagaudas, que es el movimiento del siglo V que defiende Salviano de Marsella, ellos eran combatientes con la espada, que aquí en el Valle del Ebro le dieron bastante leña al agonizante Estado romano. En cualquier caso, Nietzsche hizo una apreciación completamente equivocada de la historia de Occidente, y él era un elemento de la decadencia, porque él confundió la verdadera fuerza que es interior con la fuerza bruta. Todos podemos hacer fuerza bruta, pero claro, eso no es fuerza, eso no es realmente fuerza. Entonces, ¿cómo cultivamos esa fuerza interior de la que estamos hablando? Porque claro, el cristianismo tenía dimensión espiritual, de trascendencia, de la que ellos dicen que realmente recogen la fuerza como para hacer larga masa de lo común, de poder realmente ver en el otro un prójimo, que es el mismo yo, está en el yo del otro. Es decir, esa dimensión espiritual, ¿dónde la colocas? ¿Cuál es la dimensión espiritual del hombre desde tú y de esta alternativa posible que hay que construir entre todos? Pues para mí la dimensión espiritual está en construirse por convicción interior un mundo dentro de uno mismo que tenga en cuenta básicamente las funciones del espíritu y sobre todo la función convivencial. Es decir, la gran reflexión es la frase del Evangelio cuando dice Dios es amor. Para mí eso es lo que ha guiado mi vida siempre, ¿no? Entonces la idea de Dios es amor significa que lo esencial es amor, ¿no? Yo en definitiva, aunque pueda parecer extraño, yo no soy creyente. Yo no soy creyente en el sentido, no creo que, exista la divinidad, ¿no? Pero eso no quita nada. Es decir, el mensaje cristiano es igual para los creyentes y los no creyentes. O sea, no quita nada. O sea, uno puede pensar que, la creencia es una fe, ¿no? Algo que te otorgan o no te otorgan. Lo voy a explicar así como lo explica. Y entonces, yo no tengo fe, por ahora. Entonces, pero sí tengo una creencia profundísima que la
dimensión esencial del ser humano tiene que ser la convivencia. Entonces, la convivencia se cultiva a partir de una voluntad, ¿no? Una voluntad interior, ¿no? Por ejemplo, volviendo a lo de Nietzsche, Nietzsche piensa que al otro hay que golpearle, ¿no? Bueno, eso es así, ¿no? La competencia, en definitiva, también Nietzsche era un gran defensor del capitalismo en el sentido de compite y aplasta al otro, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar una forma de convivencia que satisfaga una necesidad fundamental del ser humano, que es la de querer y ser querido. Entonces esa necesidad, si no se satisface, la gente enloquece. Y eso lo estamos viendo ahora. O sea, es que es así de claro. De la misma manera que cuando la gente no toma la vitamina tal o cual, su cuerpo se debilita, eso es una convicción profunda. A mí me ha ayudado mucho de haber conocido de niño la sociedad convivencial castellana, en donde la gente se quería, se apoyaba, se respetaba. Y esa sociedad era muy satisfactoria emocionalmente. Allí no había enfermos mentales, salvo los que eran por causas estrictamente fisiológicas, ¿no? Pero no había perturbados porque no tuvieran amor, pero al mismo tiempo no era una sociedad en la que hubiera parásitos, porque el amor obliga en ambas direcciones, tiene que ser una corresponsabilidad, es decir, ser querido no es ser un parásito, el amor obliga a cumplir, a estar en tu sitio, a asumir tus responsabilidades, es impensable de otra manera. El otro día me decía alguien que es muy defensor del individualismo, porque dice, es que si yo sirvo a otros, entonces me hago esclavo de los otros. Digo, un momento, si tú sirves a otros y estás en una comunidad de amor, los otros te sirven a ti, es así de simple. Y entonces buscáis una convivencialidad. Efectivamente, a veces pues sucede que la persona en ese momento no está en su mejor situación y tienes que dar afecto sin recibir, pero hay un momento en que eso no se puede mantener. Si la otra persona no responde, entonces si no hay una correspondencia, pues se corta la relación, ¿no? Porque lo que estamos hablando es de una sociedad convivencial, no de que alguien convive y otros se aprovechan. Eso es impensable, ni siquiera en el terreno económico, ¿no? Entonces, lo trascendente para mí es esta cuestión, ¿no?, de la convivencia. Pero claro, la convivencia tiene que ser reflexiva, tiene que introducirse un elemento de reflexión, un elemento de considerar el mundo como es. Tenemos que entender nuestro mundo, eso exige el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Luego está también el desarrollo de los aspectos emocionales, estéticos. Para mí la estética es muy importante, no solamente la estética del arte. Yo tengo este libro sobre arte medieval, pero ahora yo estoy disfrutando mucho con la estética de las flores de la primavera, ¿no? Hay que verlas, están por todas partes, esta primavera lluviosa, y pasamos al lado de ellas sin valorarlas. Yo digo a la gente, paraos, coger una florecita y mirarla. Hay que saber mirar. Muy a menudo vivimos tan ciegos y tan sordos que no vemos lo que tenemos al lado. Una florecita muy pequeña, a veces cuando la miras tanto dices, qué impresionante es, ¿no? Y entonces eso nos libera, porque otra de las grandes taras que tenemos es la dictadura de la fealdad. O sea, hemos perdido la idea de la belleza, eso se ha perdido, es una de las grandes denigraciones. O sea, se nos está destruyendo como humanos cuando se nos niega la convivencia, se nos niega la inteligencia, se nos niega el afecto y se nos niega el aprecio por la belleza. Entonces todo eso hay que recuperarlo. Vivimos en un momento de emergencia del humano y ahora es un buen momento. El otro día paso siempre, cuando voy al trabajo, por un sitio que hay allí un árbol precioso. Había pasado miles de veces por él y sin embargo no me había fijado hasta hace poco, ¿no? Que es un cerezo, tuvo una floración maravillosa. Entonces dije, no puede ser esto, voy a parar aquí 10 minutos el próximo mes hasta que entienda el árbol perfectamente y me identifique emocionalmente con él. Y me reflexioné, ¿cómo he podido estar tan ciego de no verlo? Bueno, pues son las taras que tenemos y toda la vida es una lucha con esas taras que nos asaltan, porque el ser humano es un tejer y destejer. Construimos, nos destruimos, nos ponemos en pie, no hay nunca nada definitivo. O sea, cuando creemos que ya estamos mejor o que hemos ganado una batalla, resulta que viene algo y nos vuelve a tirar al suelo. Y esa es la vida humana y la historia humana también. Hablando de esa dimensión espiritual que está despierta en estos hombres que estamos hablando, ¿no? Estos monjes, ¿no?, que tienen una vida interior propia, fortalecida. Claro, ellos también tenían como tecnologías contemplativas, ¿no? Tecnologías para abrir la mirada, ¿no? No solo al otro, sino a lo otro, ¿no?, que estaba continuamente generando creación de una inmensa belleza. El hombre contemporáneo, que está enfadado con las instituciones,
religiosas que vinculaban esas pedagogías espirituales, ¿qué herramientas tiene para abrir los ojos? ¿Cómo abrir los ojos efectivamente ante una primavera que habla de un misterio que nos recorre y que nos enhebra, ¿no? ¿Qué se te ocurre en esas alternativas que estás proponiendo? Pues yo diría que el ser humano que está aislado, en primer lugar, debería distanciarse de lo que hace. Es decir, aunque sea solo mentalmente, ya sé que tenemos que vivir, tenemos trabajos, o estamos angustiados en el paro y no podemos a veces cortar con eso, ¿no? Pero al menos distanciarse, comprender lo triste de su situación, que es un ser sometido, es un ser forzado de muchas maneras. Eso sería ya un primer paso. El segundo paso sería dedicar un tiempo al silencio. Es muy importante, una especie de cura de silencio, establecer un plan de silencio que se cumpliera unas horas, y en tercer lugar sería comprometerse a ver las cosas con una mirada nueva. En primer lugar por los seres humanos, que es lo más valioso. Yo soy muy humanista, la naturaleza es magnífica, pero los seres humanos son más magníficos. O sea, yo no tengo ninguna posición deshumanizada ni nada de esto, ¿no? Para mí el ser humano es el centro de todo. Entonces verlos de otra manera, verlos en lo positivo, porque es verdad que si uno es un ser destruido, los que te rodean también lo son, ¿no? Y a veces pues es triste, vivimos en un mundo de ruinas, de seres ruinosos, pero hay que considerar que la relación del afecto con el otro no está vinculada tanto a lo que sea, sino a lo que puede ser, ¿no? Aceptar que esa persona puede evolucionar, igual que uno puede evolucionar hacia mejor, ¿no? También hacia peor, claro, podemos... Y empezar a ver lo positivo. O sea, siempre hay elementos positivos. Este ensañamiento, por ejemplo, aquí en la sociedad actual del criticismo. Yo he estado mucho tiempo metido en el criticismo, sé lo malo que es eso, ¿eh? Te rompe el alma. Criticismo, lo justo, lo justo. Y luego a partir de ahí empezar a tener la pedagogía de lo positivo, ¿no? Y empezar a ver las cosas en positivo. O sea, quiere decir de ver que lo bueno de los otros. Y entonces, porque en definitiva la transformación de la sociedad tiene que ser una explosión de bien. Y la explosión de bien tiene que ser la acumulación de todo el bien del mundo, que en un momento dado se unifique, se multiplique y explote, si pasa alguna vez. Pero bueno, por lo menos esa es mi confianza. Y en cuarto lugar también sería importante considerar lo limitado en la reflexión de uno mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo lo importante, ¿no? Porque a menudo vemos gente que está muy metida en una valoración excesiva de sí mismo, ¿no? Entonces esa valoración excesiva de sí mismo además es una valoración negativa, porque si alguien se siente muy importante o muy valioso, lo que sea, no se quiere construir, no se quiere mejorar. Entonces si la vida es un eterno camino hacia la mejora, tiene que partirse de que en cada momento somos imperfectos. Entonces hay que aceptar esa imperfección y considerarla como natural. A mí me sirvió de mucho cuando leí el comentario de Beato de Liébana al Apocalipsis de San Juan, cuando dice aquello de los seres bipartidos, la bipartición, o sea, esta dialéctica del conflicto, y hay que aceptarla. Y eso también cuando vienen los malos momentos de la vida, el sufrimiento, el dolor, la soledad, es muy importante verlo como pruebas, como elementos de positividad que nos están haciendo mejores, porque a veces no hay nada peor que te vayan las cosas bien. Son de las peores cosas que te pueden pasar en la vida, porque no te forja, no te mejora, y entonces te cae en una especie de estupor o de tontería que no te permite. Entonces cuando llegan los malos momentos, es ahí cuando hay que salen de uno mismo, hay que confiar en que dentro de sí salen las capacidades de superación de sí mismo y remontarse a niveles superiores, de existencia del yo. De hecho, tú comentas que libertad sí, pero que este mito de la felicidad, sobre que además se está construyendo todo un hiperconsumo, ¿no? Tecnologías del bienestar, que no es la felicidad lo que tú buscas ni consideras que sea central para un ser humano, ¿no? Sino el aspecto de libertad. Claro, bueno, la libertad es muy importante. Yo considero que hay una panoplia de metas, ¿no? Entonces, en esa panoplia, yo soy indiferente a la felicidad. No creo que sea una meta. Si llega, la acepto, y si no llega, pues bueno, no la he hecho en falta. O sea, soy afelicista, no indiferente, porque no depende de nosotros en primer lugar, porque no es importante y porque las pocas épocas de mi vida que he tenido algo parecido a la felicidad solo han servido para estropearme, mientras que las épocas duras me han servido más.
Mis metas personales se reducen a 3 elementos en el aspecto emocional. Uno efectivamente es la libertad, que es muy complicado. La noción de libertad es la más complicada, tanto que nunca la humanidad acabará de entenderla. Y los seres humanos, mientras existan, seguirán pensando en que la libertad es como vivirla y tal. Eso es bueno, ¿no? Porque si alguien nos diera de una vez la respuesta, pues que le quedaría a las generaciones siguientes. La otra es la verdad. La verdad es un elemento decisivo. Por ejemplo, la ciencia hoy sustituye a la verdad. Bueno, la ciencia tiene algún elemento de verdad, no lo vamos a negar, pero tiene otros elementos de error obvio y de desacierto. Y la ciencia, pues, es en gran medida un timo, ¿no? Y por ahí hay libros muy graciosos que te lo cuentan, ¿no? Como incluso los experimentos de Galileo no son experimentables porque no se pueden hacer, y a partir de ahí pues toda la física experimental pues es más una creencia que otra cosa, ¿no? En gran medida. Están los libros descritos por físicos muy competentes que no van de nada más que de físicos. Bueno, la verdad que nosotros podemos lograr es limitada, es falible, es finita, pero necesitamos diferenciar lo verdadero de lo erróneo en cada caso, ¿no? Y luego está lo de la convivencia, ¿no? La convivencia, que podemos emplear la expresión amor, ¿no? ¿Por qué no? Salvo si no fuera porque, bueno, la novela tardorromántica y luego el cine lo han estropeado mucho, porque la han convertido en algo ñoño y cursi, que no es así, ¿no? El amor tiene un elemento decisivo. Yo aquí en mi libro empiezo una frase para quitar esa idea, que es, se quita la, ¿no? Que es una frase del Evangelio de San Juan que dice: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Dejémonos de tonterías y de cursiladas. Cuando estemos dispuestos a dar la vida por algo, por alguien, amamos a ese algo, o a ese alguien, a ese proyecto. Mientras tanto, no. Solo son palabritas. Y entonces que cada cual mire dentro de sí mismo por qué está dispuesto a dar la vida. Y entonces aquí ya buscamos, ponemos la vida sobre algo muy profundo, ¿no? Porque nuestra propia existencia es valiosa si estamos dispuestos a darla por algo. Que esto hay que entenderlo. No significa dar la vida, morir, sino dar la vida en el sentido de vivirla para. A veces es verdad que te exige, bueno, pues el héroe hay un momento en que requiere morir por una causa, pero eso es incluso más fácil que vivir por una causa, porque el acto de heroísmo en el sentido militar incluso puede ser un momento de enajenación incluso, pero vivir día a día por una causa es solo difícil, porque las dudas están ahí, tienes que reafirmarte, si no cada día, cada semana o cada mes, ¿no? Entonces son los valores principales. Luego está el valor estético, para mí tiene mucha importancia, y otros valores menores quizá, pero dentro de ellos no están desde luego ni la acumulación de dinero, ni tampoco la voluntad de poder. La voluntad de poder es el gran mal, el gran mal. Las sociedades se derrumban cuando quieres poder, quieres dominar a los otros. Entonces el acto de dominar es el acto de desamor por excelencia. O sea, entonces, por lo tanto, las instituciones de dominación, todas las instituciones de dominación son la quintesencia del mal. Entonces, si nosotros queremos construir una sociedad regida por los criterios del amor, tiene que ser una sociedad donde no haya dominación, ni política, ni económica, ni intelectual, ni nada. Tiene que ser una relación, una sociedad de la relación del amor. ¿Que eso es muy difícil? Sí, claro, nadie lo niega. En su dificultad está su mérito. Si fuera fácil, entonces no nos tendríamos que forzar y mejorar para lograrlo. Hay un enemigo externo, el estado de bienestar es el enemigo, o el estado de bienestar se genera por el propio enemigo que hay en cada uno de nosotros, que no elige el bien y elige el mal. Son las dos cosas, pero es verdad que el estado de bienestar no solo es un fenómeno político y económico, también es un fenómeno interior, ¿no? Es decir, cuando el sujeto se deja tentar o se deja ganar por una idea de bienestar fisiológico. Vamos a ver qué significa esto. Si el bienestar fisiológico, el bienestar del alimento y de la televisión y de las vacaciones es el centro de la vida, entonces ya significa que la verdad no es el centro, que la libertad no es el centro, que el amor no es el centro. Y eso es gravísimo, porque entonces hemos sustituido las metas fundamentales de la vida humana por una meta que no puede ser. Obviamente tenemos que vivir, y es importante esto, ¿no? Pero eso no puede ser el principio, sino que tiene que ser lo secundario, ¿no? Lo primero que tenemos que es tener una vida con metas trascendentes, y la sociedad tiene que ser trascendente. Por ejemplo, ¿cuánto costará crear una sociedad donde tenga la verdad una oportunidad, donde no haya mentira, donde no haya manipulación, donde no haya publicidad, donde no haya propaganda, donde no haya
interpretaciones de la historia que son una bobada de principio al final, como la ortodoxa sobre la Alta Edad Media, dejando aparte algún autor por ahí. Entonces, claro, ¿cuáles son las metas? Esto es muy importante. Por ejemplo, claro, la realización de una sociedad del afecto y de la convivencia es decisiva porque resuelve las necesidades fundamentales del ser humano. La sociedad convivencial es la sociedad ideal, ¿no? Pero claro, eso no se puede hacer simplemente con voluntarismo, tiene que tener una normativa, una regulación, la economía tiene que estar establecida según unos criterios, pero no los criterios del estado de bienestar. No puede ser un máximo de economía, sino un mínimo, porque entonces, si toda nuestra energía y nuestro tiempo se dedica al bienestar económico, ¿qué queda para la reflexión? Periódicamente el ser humano tiene que retroceder a sí mismo. Hay por ahí un vídeo que hicimos el año pasado en un acto mío en Palma de Mallorca, que lo expliqué, aquella vez tuve la oportunidad de explicarlo en un acto, y es necesario que cada cierto tiempo reflexionemos, estemos en silencio, busquemos aquellos elementos de la vida, que pueden ser incluso los estéticos. ¿Cuánto cuesta ordenar la propia vida? Muchísimo, es lo más difícil. A veces la vida se te desordena, se caotiza, tienes la mente y las emociones caotizada y tienes que parar y decir basta. Entonces necesitas un tiempo. Esos procesos son largos, dolorosos y tampoco luego hay así resultados muy visibles, pero es esencial y eso sucede periódicamente. Entonces, las metas del bienestar no son metas. Tenemos que construir una sociedad donde las metas sean otras. La libertad es importante, por ejemplo, la libertad de conciencia. El individuo debe de organizar su mundo interior desde él mismo, no de la publicidad, desde la propaganda, desde la escuela estatal o privada, desde la coacción. No puede ser eso, tiene que ser la libertad de conciencia. Y entonces, vamos a ver, yo pretendo que el individuo elija el bien, pero la elección del bien tiene que ser una elección libre. Entonces yo no pretendo una sociedad donde el bien sea impuesto. Si el bien es impuesto, no hay. O sea, no creo en el bien impuesto. Entonces tiene que haber espacio para el mal, quien quiera elija el mal, y ahí está el conflicto. Primero porque el mal no es el de los otros, el mal es el mismo. Nosotros somos bipartidos, y esta idea de la bipartición es consustancial al ser humano. Pero tenemos que tener libertad para que ese conflicto entre el bien y el mal en el seno de nosotros mismos pueda tener elementos exteriores que nos ayuden en la dirección del bien, aunque siempre el bien que podamos realizar es imperfecto. La imperfección es la esencia del ser humano, y en la imperfección existe la perfección, porque eso nos espolea a ir hacia adelante. Tenemos que ver la positividad de la imperfección para tener una visión más, bueno, como diríamos, positiva o simplemente realista. Entonces, si el mal se combate desde el interior, porque cuando uno combate ese mal y elige el bien, construye alrededor de suyo un bien, una comunidad, una familia, una sociedad, ¿cómo combatimos al estado de bienestar? ¿Cómo lo combatimos desde dentro con nuevos partidos de ideologías de izquierdas que cogen estos elementos? ¿Desde dentro realmente se puede sanar el sistema? ¿Tenemos que generar un sistema paralelo, alternativo? ¿Va a permitir un Estado, un sistema alternativo donde la gente elija el bien respecto a elegir lo que él quiere que elijamos, ese condicionamiento, ser como vacas ordeñadas, ¿no?, para producir y consumir? ¿Es posible la revolución integral? Pues mira, te voy a contestar. Lo primero que se tiene es tomar una decisión súper sabia, que era estar al margen del Estado. Las fraternidades cristianas lo decían. Ellos no acudían a los funcionarios de justicia, no acudían al ejército, se habían apartado de las instituciones totalmente, y eso lo hicieron desde el primer momento. Las instituciones eran el mal, y entonces ellos vivían en las fraternidades cristianas, que llegaban a ser grupos muy numerosos, 200, 300 personas, compartiéndolo todo. Antes de que alguna mente así exaltada se embale, quiere decir, nosotros estamos tan corrompidos que no llegamos a eso. 2000 años después, yo estoy seguro que quien intente ahora, así sin más, crear una fraternidad de ese tipo le saldrá mal, porque estamos muy degradados, muy corrompidos. Necesitamos primero un periodo de depuración individual. Eso ya pasó también con el fenómeno eremítico, con el fenómeno del primero, la gente huía a las selvas, a los desiertos, huía del Estado como podía a partir del siglo IV y vivían solos. Entonces tuvo que haber una época primero de recuperación del sujeto a partir exclusivamente del sujeto. Y luego alguien dijo, el cristianismo es una convivencialidad, ¿cómo podéis vivir solos? Tenéis que vivir en comunidad. Y ahí surge el fenómeno cenobítico, ¿no?, de la palabra griega que significa vida en común, ¿no?
Entonces, ahora estamos muy corrompidos, ¿eh? Por lo tanto, cuando hay gente que así, con mucho brío y tal, sobre todo gente joven, dice, nos vamos al campo, digo, bueno, pero pensar en el fenómeno convivencial, quizás no seáis capaces de convivir, ¿eh? O sea, nosotros estamos muy, muy por detrás de la gente del siglo I, muy por detrás, ¿eh? Hemos perdido 2000 años, vamos a decirlo así a las bravas, hemos perdido 2000 años, somos peores que la gente de hace 2000 años. Pero los cristianos inicialmente en el siglo I, en el año 70, por ejemplo, 80 o por ahí, ¿no?, de nuestra era, pues entonces ellos decían, no queremos instituciones, y se apartaron de las instituciones. A mí me parece que eso sí es recuperable. O sea, no hay que recuperar todo lo del pasado, porque entonces solo seríamos unos copiadores del pasado cuando tenemos que crear lo nuevo. La función de la inteligencia es la creación de lo nuevo. Entonces, aunque el pasado a veces es esplendoroso y deslumbrante, pero nosotros modestamente tenemos que hacerlo mejor. A ver si podemos hacerlo mejor, que lo veo difícil, pero bueno. Entonces, yo creo que hay que estar fuera de las instituciones, fuera. Las instituciones son corruptoras, tienen una dinámica propia de corrupción. Y eso ahora lo estamos viendo como gente con muy buena voluntad que se mete allí, al cabo de un año quedas triturado. Eso ya lo sabían los cristianos y antes que ellos los esenios, el movimiento esenio, que es tan interesante, me gustaría que se escribiera más sobre él porque ahí se fue algo súper potente. Yo admiro mucho a los esenios, pero sé muy poco de ellos, me gustaría saber más. Entonces hay que estar fuera, pero hay que estar fuera ¿para qué? Hay que estar con un proyecto, con todas las dificultades. Ese proyecto tiene que tener un componente de mejora individual. No vale lo colectivo que no sea individualmente muy potente es puro gregarismo. Y lo gregarismo no es bueno. No tenemos que ser seres gregarios, sino seres convivenciales. Entonces tenemos que buscar esa doble naturaleza de lo individual y lo colectivo. Reconstruir al sujeto y reconstruir la sociedad. Y ambas cosas tienen que ir interrelacionadas, pero cada una tiene su propia lógica. Entonces ahora mismo la lucha por el sujeto a mí me preocupa, modestamente quiere decir que es lo que deseo hacer los próximos años, ya he señalado muchos aspectos de lo político y tal, y ya, entonces estoy pensando en retirarme un poco de la reflexión política porque es muy fácil, la reflexión política es fácil, de lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer es fácil, lo difícil es lo personal, pero siempre una personalidad social es también una personalidad política, porque una parte de lo social, es decir, lo convivencial, que yo lo interpreto en ese sentido, lo convivencial es, bueno, lo que tenemos cerca, los próximos y tal, pero también luego una proyección sobre la sociedad, ¿no? El proyecto de revolución integral entra aquí, es un proyecto de cambio total, integral solo significa total y revolución significa cambio total. Me gustaría que nadie lo confundiera con insurreccionalismo. El insurreccionalismo es una patochada que se inventó una gente para, bueno, pues vamos a tomar la Bastilla, ¿vale? Bien. La toma de la Bastilla no tuvo ningún significado en la época, fue solo que había que concretarlo en algo. Y entonces dijeron, tomamos la Bastilla. Bueno, ¿y qué más? Aparte de sacar allá al Marqués de Sade, que no es un personaje que me caiga bien precisamente, pues no por sus desvíos eróticos, sino porque él simplemente es un personaje cargado de odio, y todo lo que hacía era odio. Eso le unía con Nietzsche. Son personas convulsionadas por el odio, ¿no? Y eso pues está mal. Entonces, vamos a ver, todas estas cuestiones, todos estos procesos revolucionarios que ha habido en el siglo XX o en el XVIII, Revolución Francesa, la Revolución Rusa, no han aportado nada. Han creado sociedades incluso peores. La Revolución Francesa, que era una sociedad todavía más estatizada, más jerarquizada, más misógina, más contraria a las mujeres, muchísimo más. Ya los estudios son abrumadores al respecto, ¿no? Machacó a las mujeres como nadie el Código Napoleónico, ¿no? Entonces, la Revolución Rusa, ¿qué pasó? Dijo combatir al capitalismo solo para crear un megacapitalismo todavía más opresivo, más deshumanizado y más destructivo. Entonces, ese camino no lleva a nada, y no digamos más las revoluciones antiimperialistas, la guerra de Argelia, que yo la tengo súper estudiado. Bueno, pues lo único que creó fue una élite que se creó un paraíso artificial en Argelia, que era el FLN, el Frente de Liberación Nacional, algo vergonzoso. Lo que esa gente hizo es vergonzoso, y yo quiero que alguien escriba algo denunciando todo lo que salió de ahí, todos los daños que hicieron a los pueblos de Argelia, estos salvadores de la patria, que ganaron en el año 62, que es un fenómeno reciente, un fenómeno más nuevo que es lo de Sudáfrica con Mandela, que fue una estafa del principio al fin. Mandela era un estafador del principio al fin, y lo digo y lo mantengo, ¿no?
Las revoluciones puramente políticas no pueden llegar a nada, porque la política es una parte limitada de la vida humana. Si nosotros nos planteamos que la revolución política tiene que ser también una revolución de la conciencia y de la convivencia, no hay nada. Si la política no es más que una parte de la convivencia, es decir, convivimos y luego decimos vamos a darnos unas normas de autogobierno de la sociedad que tienen que surgir de la convivencia y no de otra cosa. Ahora bien, claro, mientras haya estructuras terribles como es el poder de los estados, no podemos avanzar. En los últimos 30 años ha pasado una catástrofe enorme, que fue muy parecido a lo que significó Augusto, cuando Augusto, ¿qué es el fenómeno de Augusto? Alguna gente dice, bueno, establece el principado, parece que solo puso principado, el princeps, que era jefe militar, significaba caudillo militar, princes, principado. ¿Qué hace Augusto? Augusto hace un incremento enorme del poder del Estado. El Estado romano se convierte de un Estado que tenía un poder hasta aquí a un Estado que tenía un poder hasta aquí. Y entonces la reacción cristiana es comprensible. O sea, la reacción cristiana es decir, esto es tremendo, crea un aparato militar Augusto enorme, y es ahí, curiosamente, la diferencia entre los esenios y los cristianos. Los cristianos son más inteligentes, comprenden que no hay un insurreccionalismo posible y que no se podía combatir a Augusto con las armas en la mano porque era perder. Y cuando llega la rebelión judía del año 70, los esenios combaten y los cristianos no combaten, que era lo inteligente incluso desde el punto de vista de la estrategia militar. Los esenios son vencidos y exterminados, desaparecen de la historia y los cristianos siguen. Bueno, ahora mismo en los últimos 30 años se ha creado un fenómeno similar, que es unos aparatos de poder estatal descomunal, que tienen una fuerza sobre el individuo a través de operaciones de ingeniería social, bombardeo mediático permanente, y al mismo tiempo el gran poder de la empresa multinacional. La empresa multinacional, por ejemplo, bueno, porque tienen que crear fundaciones para decirle a la gente cómo tienen que pensar, porque una minoría de gente dice a la gran masa cómo tiene que pensar y cómo tiene que sentir. La publicidad comercial es mucho más que publicidad de un producto, es algo, una injerencia en la vida íntima del sujeto que es intolerable. Las emociones del sujeto tienen que salir de dentro a fuera, no pueden ser de fuera a adentro. El sujeto no se le puede inculcar emociones, tiene que ser algo que surja del interior de la persona. Y tiene que ser un proceso que surja en la relación entre él, sus iguales, y un mundo que él construya, no un mundo que le den construido. El sistema educativo, cuando dicen, no es que estamos culturizando las masas, eso es aberrante. Las masas las culturicéis porque las masas son aberrantes, pero si hablamos del pueblo, el pueblo se autocultiva, crea su cultura. Quien no entienda esto, que lea el Quijote, que es la gran obra de la cultura popular, ¿no? La única cultura es la que se construye de dentro a fuera. Los procesos verdaderamente humanos van de dentro a fuera. Y luego con tus iguales, en una sociedad de iguales, que es la única sociedad del amor, pero no iguales en el sentido cuartelero, no es así. Hay diferencias entre el hombre y la mujer, diferencias entre unas personas y otras. Es la igualdad que acepta la desigualdad. Es una relación de igualdad en las cuestiones esenciales, pero luego aceptamos la desigualdad porque cada cual es una persona única y incapaz de ser como otra. Entonces nosotros aceptamos esto, la noción de igualdad de la Revolución Francesa es la igualdad del cuartel, la igualdad de la fábrica, la igualdad de todo esto, que es la igualdad del trabajo asalariado, ¿no? Por ejemplo, una sociedad futura no puede tener trabajo asalariado, el trabajo asalariado mata a la gente. Y sin embargo, el otro día lo pensaba, veía un cartel que ponía no a las corridas de toro. Bueno, ni entro en salvo, pero ¿por qué no al trabajo asalariado? Que lo hemos vivido muchos años en su peor manera, y yo he tenido épocas en que he tenido trabajos asalariados horribles, te das cuenta que es algo que te destroza, que te rompe, porque no te deja un adarme de energía para tu propia vida, ni para tu familia, ni para los amigos, ni para pensar. Te convierte en un bruto, en un ser degradado. Entonces vamos a ver cómo vamos a eliminar el trabajo asalariado. Y entonces una sociedad sin salariado, ¿qué sería? También las relaciones de afecto y ayuda y convivencia tienen que hacerse en el acto productivo. Y entonces esto es una negación del capitalismo, porque hasta ahora se nos dice, vamos a destruir el capitalismo porque es explotador. ¿Eso significa para consumir más? Eso es imposible, el planeta ya ha llegado al límite, ya estamos consumiendo mucho más de lo posible, pero aunque fuera posible, el acto de consumir es degradatorio. En ese sentido, bueno, por ejemplo, la filosofía estoica o de los cínicos o del cristianismo, el acto de consumir es el menos posible, el estómago lleno embrutece la mente, llénalo lo justito que necesites para cumplir las funciones en la vida. Pero hay una contradicción, si hay muchos bienes materiales, desgraciadamente vas a valorar poco los bienes espirituales. Entonces eso es un hecho así. Entonces conviene decir, bueno, los bienes materiales, los mínimos necesarios para entrar en una órbita donde desde la
reflexión o la meditación en soledad hasta la convivencia sea valorada, porque hoy desgraciadamente sucede que no solamente no hay posibilidad de bienes espirituales, sino que no son valorados por la persona, no son considerados como una meta, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí se ha producido una corrupción total, ¿no? Una corrupción enorme. ¿Y cómo resolvemos esta cuestión? Pues a ver cómo la resolvemos. Vale, o sea, que para la revolución integral, en el estado de degeneración en el que están los seres humanos, que parecen más animales que seres humanos, se nos ha condenado a la parte zoológica, ¿no? Comer, subsistir. Quizás entonces el primer paso es la autoconstrucción del sujeto. Sería como para dejar un poco, cerrar la entrevista como dando un punto de dar unos deberes, recuperar el héroe, ¿no? Esa figura del héroe que por encima de esa corriente que arrasa su propia humanidad emerge y sin esperar que todos los demás vayan a recuperar a la princesa, él va y lucha por recuperarse a sí mismo, ¿no? Entonces quizás el primer paso para esa revolución integral, antes de plantearnos regresar al campo, formar comunidades, yo he tenido 4, y son muy difíciles, hay que recuperar al sujeto. ¿Alguna pista para recuperar el sujeto? Bueno, ya has ido señalando en algunas de las respuestas. Pues mira, lo primero, vamos a ver, el ser humano no está hecho para lo pequeño. O sea, la primera convicción es la grandeza del ser humano, del otro y de uno mismo. Entonces, marcarse metas pequeñas, no. O sea, marcarse la meta de tener una profesión, de conseguir resultados, incluso profesionales, aunque no sean económicos, eso es insuficiente. Tiene que vivirse la vida con grandeza. Esa idea de la grandeza es muy importante. Y la recuperación de la épica. La vida tiene que tener un componente de épica fuerte, y uno tiene que atreverse y considerar las dificultades como un momento grande de la vida. Todo momento de dificultad es un momento grande en el cual uno va a encontrarse con capacidades interiores que no imaginaba en los momentos mediocres de la vida. Entonces es en la grandeza donde se realiza el sujeto, pero la grandeza del ser humano depende de la grandeza de sus metas. No importa que esas metas sean realizables o no, pero no por el hecho de que sean utópicas en el sentido de fantasías irresponsables y frívolas, eso hay que quitarlo, la frivolidad no funciona, pero sí que esas metas tengan una grandeza suficiente para que nos impulsen constantemente hacia adelante y queden ahí por si alguien las quiere echar un vistazo, y para incluso generaciones futuras. La regeneración de la humanidad desde el hoyo horrible en que ha caído requiere la solidaridad de muchas generaciones. Quienes creen, por ejemplo, pasó con el 15M, que bastaba 2 o 3 cositas y unos años, no. Estamos muy abajo, muy metidos en un hoyo de deshumanización, degradación, debilitamiento, enfermedad física y psíquica, ¿no? Y entonces necesitamos mucho tiempo y muchos esfuerzos. El proceso de recuperación del humano tiene que ser muchas generaciones, como sucedió también en el mundo romano. Se necesitaron siglos para salir de la gran colapso que había creado un estado hipertrofiado que dominaba totalmente al individuo y le imponía pautas destructivas como eran pan y circo. Hoy el pan sería el estado de bienestar y el circo la televisión, ¿no? Sí, en una versión todavía peor. Por lo tanto, es muy importante el trabajo interior, la vida interior, y bueno, esperemos que en los próximos años vayan surgiendo proyectos más definidos. Yo recuerdo, me gustaba cuando lo estudié, las reglas monásticas, algunas de ellas eran interesantes porque regulaban la convivencia de una manera muy bien. Hay que tener en cuenta también que las reglas monásticas pues son solo una parte, ¿no?, de lo que era el monacato. Gente que las lee y dice, esto es todo. No, un momento, eso es solo una parte pequeña. Falta la cosmovisión, que la cosmovisión era queremos convivir unidos, y eso requiere una persuasión interior muy profunda que tardó mucho tiempo y muchas generaciones en construirse, porque ahora también podemos decir, ¿quién quiere vivir solo? Bien, puede ser un proyecto interesante en las actuales condiciones. Entonces, que se establezcan reglas para la soledad, pero una soledad con grandeza, con épica, con miras y con un proyecto de autoconstrucción. Y luego puede también existir el proyecto colectivo. Pero cuidado con los proyectos colectivos, no es que yo los desautorice, pero no está el horno para esos bollos. Antes es necesario un trabajo personal muy fuerte y unos logros personales, y luego que tienen que ser compartidos por toda la gente de ese proyecto.
Don Quijote, es un placer volver a verle. Vayamos a por esos molinos, aunque sean gigantes. Bueno. Muchas gracias, Félix, por venir. Lo importante es la lucha y el esfuerzo, y los logros son siempre secundarios. No hay que obsesionarse por los logros, lo importante es estar. Y luego, y ser. Y luego lo que vayamos logrando, pues bienvenido sea. Si llega algo, bienvenido sea. Y si no llega, pues podemos prescindir de ello. Muchísimas gracias, un placer.